Buenas tardes. Es un placer veros aquí en un acto que en la antesala de las elecciones municipales es de enorme interés. Y también un placer presentar a Ricard Gomà. Estaba hablando con él ahora mismo al pie de esta mesa, porque quería decir que, aparte de ser un placer, me da envidia, ¿no? Me da envidia todo lo que ha hecho. Me pregunta, ¿cómo puedes mezclar la actividad política y la actividad académica? Y supongo que con un rasgo de... Bueno, no supongo, un rasgo real de modestia, dice, realmente no puedo, es muy difícil mezclar la actividad académica y la política. No es algo que se pueda hacer con facilidad y algo sufre, ¿no? Ya sea la vida académica, ya sea la vida política o él personalmente, que tiene que llevar sobre sí pues ambos trabajos. Iba a decir cargas, pero bueno. Pero no es, no sé, yo pese a su modestia, a mí, que siempre tengo la sensación de que no tengo tiempo para nada, pues no podría haber hecho tantas cosas. Es un hombre que desde joven milita en movimientos de lo más diversos, el antinuclear, el pacifista, el ecologista, y colabora ya más recientemente, claro, en los foros sociales mundiales. En el año 2000 comienza a militar en Iniciativa per Catalunya y creo que actualmente, esto corrígemelo que no te lo comenté, es miembro de la Secretaría Política y de la Comisión Permanente del Partido y responsable de Bienestar Social en Iniciativa per Catalunya. Fue miembro de la candidatura por Barcelona de la coalición Iniciativa per Catalunya y los Verdes en las elecciones municipales de 2003 y 2007. Durante ese periodo fue concejal de Bienestar Social y tras las elecciones de 2007 nombrado teniente de alcalde de Acción Social y Ciudadanía. Siendo concejal de Bienestar Social, promueve la firma del acuerdo, esto me parece importante, que he querido destacarlo especialmente, Acuerdo Ciudadano por una Barcelona Inclusiva, un instrumento, leo literalmente, de colaboración entre el Ayuntamiento y el tejido asociativo de la ciudad en materia de inclusión social. Y puso también en marcha el programa de acción social contra la pobreza, orientado a personas y familias económicamente vulnerables y a la infancia en riesgo. Bien, desde el año 2007 hasta 2011 es presidente de la Comisión de Inclusión Social y Democracia Participativa de la Asociación Internacional Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Y en 2011, quizá esto lo sepáis todos, pues se presenta candidato a la alcaldía por Iniciativa per Catalunya. Durante ese periodo, que ha terminado ahora, durante este periodo pues ha sido concejal del Ayuntamiento y ha presidido la Comisión de Calidad de Vida de la Corporación Municipal. En lo que se refiere a la carrera académica, la otra pata de esa vida activa, la vida activa de Ricard Gomà, como decían los republicanos que había que vivir, una vida activa y no contemplativa, bueno, pues la parte contemplativa, si es que la podemos llamar así, esa parte contemplativa que es la vida académica, pues Ricard es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Políticas Públicas por la Universidad de Strathclyde en Glasgow, Escocia, y máster en Estudios Urbanos y Metropolitanos por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde es profesor desde el año 92 del Departamento de Ciencia Política y Derecho Público. Como miembro también del equipo coordinador del Institut de Govern y Polítiques Públiques de la Universidad Autónoma, ha participado en diferentes proyectos sobre políticas sociales, exclusión, participación y movimientos sociales. Y también esto quería destacarlo porque me ha llamado la atención, esto es más antiguo, ¿no? Antes de ser profesor, trabajó como educador en el barrio Baró de Viver, no sé si lo estoy entendiendo, de Barcelona. Fuiste educador. Sí, sí. Es decir, como veis, un hombre muy variadito, ¿no? Y para rematar la labor académica, he entresacado algunos libros: Descentralización y Políticas Sociales en América Latina, publicado en 2004, en colaboración con Jacint Jordana. Análisis de los factores de exclusión social, 2005, con Quim Brugué y Joan Subirats. Riesgos de exclusión social en las comunidades autónomas de 2005, en colaboración de nuevo con Brugué y Subirats. Y Utopies, esto es, lo voy a decir muy mal, Utopies quotidianes, lluites y somnis per Barcelona. Muy bien, gracias. No me lo creo, pero en fin, se hace lo que se puede. He intentado preparármelo porque la pronunciación, pero no me salía. Porque muchas veces escuchas en la radio a periodistas que se han preparado un resumen de noticias y te dicen Die Welt para pronunciar un periódico alemán y digo, joder, yo que lo critico no voy a caer en esto. Bueno, he caído.
no lo he pronunciado nada bien, pero como veis, bueno, y una cosa se me olvida, el municipalismo del bien común. El municipalismo del bien común. Icaria sale el próximo mes de junio, ¿de acuerdo? Así que os dejo ya con él, que tiene mucho más que decir que lo que yo he dicho hasta ahora. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando, por tu presentación. Bueno, gracias por invitarme a Aries, a Córdoba. Gracias, Joan. La verdad es que es un placer poder compartir pues esta charla con todos vosotros. Decía Fernando, y es verdad que es difícil compaginar, ¿no?, una actividad política e institucional como la mía ahora en el Ayuntamiento de Barcelona y tener espacios más de intercambio académico, y por lo tanto cualquier invitación, y la verdad es que esta especialmente pues la recibo con mucha satisfacción, y por lo tanto os lo agradezco muy sinceramente. Yo, si os parece, os voy a exponer pues algunas reflexiones muy al hilo de lo que ha sido, pues sí, nuestra experiencia y mi experiencia en el Ayuntamiento de Barcelona como concejal de un equipo de gobierno durante 8 años, de un equipo de gobierno plural, formado por 3 fuerzas políticas durante un mandato y 2 fuerzas políticas durante otro mandato, por lo tanto un gobierno de coalición, en el que yo he formado parte como una de las fuerzas políticas minoritarias del gobierno, pero con una presencia institucional y electoral importante. Después ya concretaré un poquito los detalles. Y por lo tanto el hilo conductor de mi intervención, si os parece bien, será mi propia experiencia, aunque espero también poder hacer algún tipo de reflexión de carácter más general, y en cualquier caso pues tener también después un espacio de diálogo con vosotros para que cualquiera de las ideas que yo haya expuesto un poquito más referenciada a Barcelona y que creáis que pueda tener un sentido para la realidad que vivís aquí en Córdoba o en general, pues la podamos también comentar. La pregunta que define, ¿no?, este ciclo de conferencias, ¿es posible transformar los municipios desde los ayuntamientos?, es una pregunta muy relevante, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista político. De hecho, seguramente hay una primera pregunta que nos deberíamos hacer, y es si las ciudades en general, yo creo que la experiencia de Barcelona es muy importante en este sentido, a lo largo de las últimas décadas han sido espacios donde se ha producido una transformación, ¿no?, social, económica, ambiental, urbana, importante o no. Y así de entrada, aunque sea de forma intuitiva, yo creo que la mayoría de las personas diríamos que sí, que efectivamente, ¿no?, que si en algún ámbito se hace tangible, se concretan los procesos de transformación, es en general en las ciudades. A partir de ahí seguramente viene una pregunta: estos procesos de transformación, ¿qué variables explicativas tienen, ¿no? ¿Cuáles son los factores clave que explican los procesos de transformación en las ciudades? Puede haber una primera hipótesis, y es que las variables explicativas sean de carácter local y que, por lo tanto, las ciudades y, en concreto, los gobiernos municipales, etcétera, hayan sido un factor clave de transformación o no, o que hayan sido variables extralocales, procesos sociales, económicos, de modernización, que van mucho más allá de lo local, que finalmente hayan ido aterrizando en el territorio, ¿no?, y hayan ido configurando procesos de transformación en las ciudades. Seguramente las 2 hipótesis de entrada pueden tener su interés. Si nos centramos en la hipótesis más local, aquí puede haber una segunda pregunta, ¿no? Si los factores de transformación de las ciudades son de base local, ¿dónde residen fundamentalmente? ¿Residen en las políticas públicas impulsadas desde los gobiernos municipales? ¿Residen en el capital social, ¿no?, en las redes de acción, en la capacidad, ¿no?, de las sociedades locales para ir generando respuestas colectivas y procesos de cambio? ¿O bien residen en procesos de modernización urbana, de carácter más general, pero que se van concretando, digamos, en las ciudades, ¿no? Bueno, seguramente son preguntas relevantes. Yo, si os parece, voy a partir de una hipótesis de partida, ¿no?, y es que las variables de carácter estrictamente local cuentan. Yo creo que sí que son importantes, y que entre las variables de carácter estrictamente local
las políticas públicas municipales también son un factor explicativo fundamental, aunque con sus límites, y por lo tanto deben ponerse también en relación, deben interaccionar con las variables de tipo más social, ¿no?, con el capital social de cada ciudad y con los procesos de modernización urbana de carácter más general. Pero en cualquier caso, el núcleo, digamos, de la hipótesis o de la idea de partida que voy a desarrollar es que sí, que las variables locales cuentan y que las políticas públicas de los gobiernos municipales son un factor explicativo importante, ¿no? Por lo tanto, así de entrada, mi respuesta a la pregunta, ¿no?, sobre si es posible transformar los municipios desde los ayuntamientos es una respuesta afirmativa. Creo que sí que es posible, y creo que no solamente es una hipótesis, sino que hay procesos en la realidad que nos pueden dar pistas, ¿no?, significativas sobre ello. A partir de aquí, yo pensaba compartir con vosotros dos tipos de explicaciones, ¿no? Una quizás de carácter un poquito más panorámico, histórico, y otra de carácter más político institucional. Las dos referenciadas en el caso de Barcelona, pero ya digo, igual pueden tener también interés más allá de Barcelona. Desde el punto de vista más panorámico o histórico, llevamos 3 décadas de democracia municipal, los años 80, los años 90 y los años 2000 hasta hoy. Son ya casi 35 años, pero bueno, para hacer un poquito las 3 décadas, ¿no? En Barcelona, durante los años 80, es decir, desde el 79, las primeras elecciones municipales hasta los Juegos Olímpicos del 92, que marcan un punto de inflexión, yo creo que se dan tres elementos importantes. Hay un primer elemento, y es que Barcelona es una ciudad que llega a la democracia municipal al año 79 con un capital social muy denso, muy rico, muy importante, con capacidad no solamente de movilización, sino de elaboración de propuesta política, urbana, municipal, que a partir del año 79 se transfiere con mucha intensidad al ámbito institucional. Por lo tanto, se produce un cierto proceso de vaciado, ¿no?, social de la ciudad, y en cambio una incorporación, ¿no?, de energías sociales al ámbito institucional muy fuerte, muy potente. De tal forma que las políticas urbanas durante la década de los 80 en Barcelona son unas políticas muy intensas. Hasta el año 92, hasta el año de los Juegos Olímpicos, con unos resultados muy sustanciales desde el punto de vista de la transformación física, desde el punto de vista de la transformación del espacio urbano en la ciudad, tanto desde el punto de vista de la dignificación del espacio de los barrios, como desde el punto de vista del mismo espacio público, que adquiere nuevos significados y nuevos usos urbanos. Seguramente el ejemplo más importante es Barcelona, una ciudad que hasta el año 79 había vivido de espaldas al mar, ¿no? Recupera, ¿no?, 5 kilómetros de playas urbanas, de espacio público, que hoy son el principal espacio público de la ciudad, o, por ejemplo, nuevas infraestructuras de movilidad, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ahí hay unas políticas públicas urbanas que tienen unos resultados muy intensos y que seguramente se explican, ¿no?, por una transferencia muy potente y muy rápida de capital social al ámbito institucional. En cambio, seguramente las variables sociales y ambientales quedan más en segundo plano, desde el punto de vista de mucha menos capacidad, ¿no?, de transformación desde las políticas públicas, y los procesos de modernización urbana todavía son seguramente lentos o poco significativos en la ciudad. Quizás se empieza a dar un proceso de despoblación o de desplazamiento demográfico hacia la región metropolitana y hacia ese urbanismo más extensivo de la región metropolitana, pero sigue siendo una ciudad muy tradicional desde el punto de vista de sus propias estructuras sociales, familiares, de convivencia, etcétera. Después de los Juegos Olímpicos, entre el 92 y el 2004, se abre una segunda fase, un segundo periodo, que creo que tiene variables muy diferentes al de los años 80 desde el punto de vista de la pregunta que tenemos en esta charla, ¿no? Yo creo que se da un fenómeno que nosotros en
las investigaciones que hemos hecho sobre políticas locales hemos llamado la repolitización de las políticas públicas municipales, ¿no? Yo creo que eso se da con mucha intensidad en Barcelona y yo creo que en muchas otras ciudades. ¿Qué quiero decir con la repolitización de las políticas municipales? Seguramente durante los años 80 las políticas públicas tienen unos efectos muy intensos, pero hay un gran acuerdo, hay un gran consenso social sobre lo que se debía hacer, porque prácticamente todo estaba por hacer. Porque se trataba de recuperar en 10 años lo que habían sido 40 años donde no habían existido políticas públicas municipales, democráticas, etcétera, y por lo tanto lo que otras grandes ciudades europeas habían realizado pues desde finales de la Segunda Guerra Mundial no se había realizado, y la primera década de políticas municipales debía realizarse, y por lo tanto pues había un gran acuerdo en la necesidad de generar redes de equipamiento social, cultural, etcétera, en los barrios, de mejorar el espacio público, de dotar a las ciudades de servicios públicos de proximidad. Por lo tanto, había poco debate ideológico en relación a lo que debería hacerse, pero en cambio mucha capacidad de transformación desde las políticas sobre las que giraba un fuerte consenso, ¿no? En cambio, durante los años 90, que de alguna forma eso ya está hecho, se genera una pregunta importante, es ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos cuando ya se han generado, ¿no?, los resultados de la primera generación de políticas municipales? ¿Tiene sentido seguir con una inversión muy intensiva en políticas urbanas o tiene sentido girar, ¿no?, y una inversión que ha sido más de piedra, girarla hacia las personas, ¿no?, y hacia otro tipo de política pública? ¿Tiene sentido que en un proceso de transición de la ciudad industrial a la ciudad postindustrial existan, ¿no?, unas políticas económicas, urbanas, que intenten orientar, ¿no?, la ciudad en un escenario postindustrial? ¿O sencillamente la inserción de una gran ciudad en el proceso de globalización económica dará los resultados que tenga que dar? ¿Tiene sentido en Barcelona, nos preguntamos, mantener una lógica de grandes acontecimientos urbanos como unos Juegos Olímpicos como acicate, como catalizador para seguir generando cambios urbanos? ¿O ya eso es una lógica que se agota con los Juegos Olímpicos, ¿no? Es decir, son preguntas muy relevantes, porque a partir de esas preguntas se generan, ¿no?, debates ideológicos, políticos, sobre el modelo de ciudad que debe construirse a partir de un modelo sobre el que ha habido mucho consenso. Y seguramente las respuestas a esas preguntas son muy diferentes entre sí. Algunas tienen respuestas diferidas, otras tienen respuestas que funcionan en positivo, otras tienen respuestas que finalmente nos hemos dado cuenta que han sido erróneas, ¿no? Los Juegos Olímpicos funcionaron en Barcelona en el 92 como un gran acontecimiento que generó procesos muy interesantes de cambio urbano. En cambio, el siguiente gran acontecimiento, que fue el Fórum Universal de las Culturas en 2004, fue un fracaso desde el punto de vista de la capacidad de generar implicación ciudadana. La ciudadanía le dio la espalda al gran acontecimiento y de alguna forma eso certificó el agotamiento, ¿no?, de un modelo de aprovechar un gran acontecimiento como mecanismo para generar cambios urbanos, ¿no? Entonces fue una segunda etapa. Y finalmente llegamos a la tercera etapa, ¿no?, a la que empieza en 2003-2004 hasta ahora, o por lo menos hasta 2010-2011, donde yo creo que hay un giro importante de las políticas municipales hacia aspectos de carácter social y ambiental. Lo que durante los años 80 fueron las políticas urbanas, durante la primera década del siglo XXI han sido las políticas sociales y ambientales. Se produce una reactivación muy importante de las redes de acción social, del capital social de la ciudad, a partir de todo el ciclo de movilización antiglobalización o alterglobalizador, con una reactivación muy importante pues, de los movimientos que giran en torno al derecho a la vivienda, no solamente el movimiento Ocupa, sino también lo que fue V de Vivienda o la PA, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que nace pues eso, a fin 2005 V de Vivienda, 2007-2008 la PA, y la importancia que genera, ¿no?, ese movimiento, no solamente como derecho a la vivienda, sino como empoderamiento en clave comunitaria, ¿no?, también de muchos colectivos, de muchos barrios de la ciudad. Por lo tanto, una revitalización, ¿no?, de las energías ciudadanas como seguramente no se daba desde los años 80, y también un proceso de modernización
de las estructuras sociales y de convivencia como no se había dado nunca antes en la ciudad. En Barcelona, pero estoy seguro que también en muchas otras ciudades. Para poner solamente dos ejemplos de proceso, ¿no? En 10 años, entre 2000 y 2010, pasamos de un 2% a un 20% de población de origen inmigrante en la ciudad, es decir, de 30.000 a 300.000 personas, ¿no? Por lo tanto, una transición hacia la multiculturalidad, hacia la heterogeneidad cultural en un proceso de tiempo relativamente corto, una década aproximadamente, y un proceso también de un cambio muy intenso y muy acelerado en las propias estructuras de convivencia en la ciudad, ¿no? Pensad que Barcelona es una ciudad que pierde en 30 años 500.000 de habitantes por el desplazamiento hacia el área metropolitana, pero que en ese mismo periodo gana 300.000 hogares. Pierde 500.000 habitantes, gana 300.000 hogares. Hoy, la principal tipología de hogar en la ciudad es el hogar unipersonal, por encima de la familia tradicional. Casi el 30% de los hogares de la ciudad son unipersonales, ¿no? Y ahí hay dos variables explicativas, las variables de proyecto de vida, digamos, ¿no? Y también otra variable muy importante, y es que en 3 décadas, ¿no?, se genera un incremento espectacular de la esperanza de vida en la ciudad. Prácticamente 10 años más de esperanza de vida en 3 décadas, y eso provoca que, por ejemplo, hoy en Barcelona tengamos 25.000 personas por encima de 85 años viviendo solas, con unos niveles de autonomía aceptables, pero también, ¿no?, con un nuevo yacimiento de riesgos de exclusión social y relacional en la ciudad, a no ser que se acompañen de determinadas políticas sociales de proximidad. Por lo tanto, esos son creo, los procesos que se dan. Hasta ahí, fijaros esta evolución, ¿no?, un poquito esta evolución histórica, en donde los 3 grandes motores de cambio local, las políticas públicas, las redes sociales y los procesos de modernización, juegan seguramente papeles diferentes en función de la década, en función del momento, pero de manera acumulativa, ¿no?, son 3 variables que desde lo local explican un resultado de cambios sustanciales, importantísimos. Entonces, hasta ahí un poquito la reflexión más panorámica, más histórica. Me adentro ahora en otro tipo de reflexión, quizás un poquito más político-institucional, ¿no? Si la hipótesis de partida era que efectivamente las variables locales y las políticas públicas tienen capacidad para transformar una ciudad, seguramente hay 3 factores que tenemos necesariamente que poner en juego, que son el marco normativo de competencias, ¿no?, que permite a un gobierno municipal actuar para poder transformar, el conjunto de recursos, ¿no?, económicos, materiales, de que dispone un gobierno local para poder convertir, ¿no?, esas competencias en políticas, y la existencia de voluntad política, es decir, de tener un proyecto, un modelo de ciudad que convierta al municipio no en una administración local, sino en un gobierno local. Creo que esas son las 3 variables fundamentales. Desde el punto de vista de las competencias, yo creo que hay un elemento enormemente importante, que afecta al conjunto de nuestras ciudades o de nuestros gobiernos locales, ¿no? Y es que nosotros nos inscribimos en la tradición de los gobiernos locales más de base continental, republicana, europea, en la que los municipios no son ni solamente ni principalmente, ¿no?, agencias del Estado en el territorio para prestar servicios públicos, sino que son la expresión institucional de una comunidad humana con una identidad propia. Y eso seguramente explica la enorme fragmentación también, ¿no?, el enorme minifundismo municipal que tenemos en el conjunto del país. Desde el punto de vista normativo, ¿no?, esta idea de los municipios, ¿no?, como expresión institucional de una comunidad se recoge en lo que se denomina las cláusulas de competencia general de los ayuntamientos, ¿no? Es decir, los ayuntamientos tienen, pues a partir de las leyes que regulan el régimen local, una serie de competencias propias, pero las competencias de los ayuntamientos no son un techo competencial, sino que son un suelo competencial, una base competencial. Es decir, una serie de competencias que son de obligado desarrollo por parte de los gobiernos locales, pero al lado existe una competencia, una cláusula de competencia general que permite, que habilita a los gobiernos locales a actuar
sobre cualquier ámbito, materia, campo en beneficio de su propia comunidad. Y por lo tanto eso permite a los gobiernos locales, siempre que exista voluntad política y siempre que existan pues, los recursos económicos, por eso las otras dos variables, de ir mucho más allá de lo que es la base competencial propia asignada por ley a un determinado gobierno local. Fijaros que eso no sucede en una comunidad autónoma, por ejemplo. Si una comunidad autónoma va más allá de su techo competencial, pues inmediatamente va a tener un recurso de inconstitucionalidad. Inmediatamente el Gobierno del Estado la va a llevar al Tribunal Constitucional y tampoco sucede en el Estado. Si el Estado invade una competencia de una comunidad autónoma, pues el Parlamento autonómico, el Gobierno autonómico lo va a llevar al Tribunal Constitucional. Poquísimas veces, el ejercicio de una competencia municipal más allá de las legalmente establecidas ha llevado un ayuntamiento al Tribunal Constitucional. Poquísimas veces. En toda la historia municipal de Barcelona solamente recuerdo una vez y fue en los años 80. ¿Por qué? Bueno, pues porque existe, digamos, un amparo, un anclaje normativo, una cláusula de competencia general que permite ir mucho más allá de las competencias reconocidas estrictamente, ¿no? En segundo lugar, el tema de los recursos económicos. Siempre se ha dicho, y es verdad que en España tenemos un sistema de gobiernos locales muy débil desde el punto de vista de su participación en el gasto público general de las administraciones públicas. Y es verdad. Cuando empezó el proceso de democratización en el año 79, el 90% del gasto público era del Estado y el 10% era de las corporaciones locales. 35 años después, la participación de las corporaciones locales solamente se ha incrementado en poco más de 5 puntos. Estamos un poquito por encima del 15%, ¿no?, de participación de lo local en el gasto público general. La enorme disminución del gasto del Estado ha sido en beneficio, ¿no?, de la irrupción del gasto público autonómico, ¿no?, y de la autonomización, ¿no?, de los grandes servicios públicos del estado de bienestar, de la educación, de la sanidad, etcétera, ¿no? Aunque sí que es verdad que el hecho que hayamos tenido, en perspectiva, ¿no?, histórica en las 3 últimas décadas, un incremento muy importante de gasto público sobre PIB, tanto que el pastel, ¿no?, del gasto público del conjunto de las administraciones en términos absolutos se haya hecho más grande, aunque la participación relativa de los ayuntamientos haya crecido poco, el gasto público por habitante en términos absolutos se ha expandido de manera sustancial. Pero hay otro elemento que a veces se subestima y es los márgenes, las capacidades que tienen los ayuntamientos también para tener instrumentos propios de política fiscal, de fiscalidad local y, por lo tanto, de determinar también el gasto público por habitante en función de la utilización o no de instrumentos propios de fiscalidad local. Y aunque es verdad que no es un margen muy importante, el margen existe, y tanto sí existe. Barcelona, por ejemplo, es una ciudad donde siempre hemos optado por tener los tipos impositivos de la fiscalidad local al máximo posible. Sí, es verdad, tenemos impuestos locales muy potentes en la ciudad, a cambio de unos servicios públicos municipales pues también relativamente potentes. ¿Sería explicable pues que Barcelona haya construido, como hemos construido, una red de 100 escuelas públicas infantiles municipales 0-3 o una red de escuelas de primaria, de secundaria, de formación profesional, de titularidad municipal potentes sin una fiscalidad local potente? Yo creo que no, aunque no es la única variable explicativa, digamos. Pero bueno, existe ese margen. Es verdad sobre figuras impositivas que son las que son, serán el IBI, que es una figura impositiva a veces parece que anacrónica y que tampoco sus resultados son enormemente importantes, pero tiene una ventaja muy importante, y es que es muy poco sensible a los ciclos económicos, ¿no?, porque al gravar, ¿no?, la propiedad y no la actividad, digamos, pues en épocas de crisis, ¿no?, está muy blindada, ¿no?, la fiscalidad municipal, ¿no?, mucho más que la fiscalidad autonómica o que la fiscalidad del Estado, ¿no? Desde los ayuntamientos, y en Barcelona lo hemos hecho muchas veces, hemos llegado a reclamar, ¿no?, un tramo del IRPF. Ojalá
tuviéramos un tramo del IRPF. Pero el IRPF también es verdad que es mucho más sensible a los ciclos económicos que el principal instrumento de la fiscalidad local. O otro tipo de fiscalidad, como la ecológica o como las tasas que pueden gravar la utilización del espacio público por determinadas entidades. En Barcelona, y os pongo dos ejemplos, avanzamos en fiscalidad ecológica y las tasas, ¿no?, que se derivan de la circulación de vehículos privados en la ciudad, ya sea en aparcamientos municipales, ya sea en lo que llamamos el área verde o el área azul, ¿no?, el aparcamiento de vehículos en superficie, es un volumen, ¿no?, de recursos que llegó a financiar prácticamente el 100% de la movilidad pública de la ciudad en forma de servicio de bicicletas públicas, ¿no?, o una parte de la movilidad en superficie, etcétera, ¿no? Tanto, bueno, una fiscalidad ecológica que desincentiva, ¿no?, el uso del vehículo privado y, en cambio, potencia el transporte público. O incluso las tasas sobre la utilización del espacio público por parte de los bancos y de las cajas que tienen cajeros, ¿no?, en línea de fachada y que, por lo tanto, se puede establecer servicio público, o las compañías eléctricas, etcétera, ¿no? O determinados recargos del IBI sobre pisos vacíos, etcétera, ¿no? Bueno, por lo tanto, ahí hay un elemento importante que es la voluntad política de utilizar la fiscalidad local. Y finalmente, sí, un elemento de voluntad política, ¿no?, de considerar o no considerar que el ayuntamiento es más administración local o es más gobierno local, y es, por lo tanto, una administración de servicios o es un gobierno con capacidad de definir un modelo, un proyecto de ciudad sustentado en unos determinados valores, prioridades y agenda de políticas públicas, ¿no? Y seguramente ahí encontramos de todo, ¿eh? Encontramos ayuntamientos que han sido buenos administradores pero malos gobiernos, es decir, que no han tenido capacidad estratégica, ¿no?, de liderar un proceso de transformación sobre determinados valores y prioridades, aunque han sido buenos gestores de servicios, al revés, ¿no? Es decir, gobiernos que han podido poner en marcha modelos y proyectos que, en cambio, han tenido unos resultados o se han concretado, ¿no?, en una gestión pública con problemas y con dificultades, o bien ciudades que han funcionado como proyecto y como prestadoras de servicios, ¿no? Seguramente eso también tiene que ver hasta qué punto los gobiernos municipales o las fuerzas políticas, en definitiva, que conforman los gobiernos municipales, han tenido o tienen en el municipalismo, ¿no?, también un elemento de identidad política, ¿no?, un elemento de carácter ideológico. Seguramente, yo creo que eso es una hipótesis también que se ha debatido mucho, ¿no?, en Cataluña, el hecho que durante prácticamente 3 décadas, por ejemplo, en Cataluña, ¿no?, el gobierno autonómico tuviera un color, fuera un gobierno de Convergencia y Unión, y los gobiernos de Barcelona, ¿no?, fueran gobiernos de coalición de izquierdas, del Partido Socialista, de Iniciativa, de Esquerra Republicana. Seguramente eso sitúa, ¿no?, la necesidad de tener el municipalismo como un referente de identidad política muy fuerte por parte de los partidos que gobernamos en la ciudad y, por lo tanto, de tener en la ciudad, ¿no?, un espacio de concreción de modelos, de proyectos, de valores, mucho más allá de la simple administración de servicios, ¿no? Bueno, por lo tanto, en la medida en que existen márgenes, tanto desde el punto de vista competencial como de recursos, como de voluntad política, creo que esos 3 factores también refuerzan la idea que desde los gobiernos municipales, desde los ayuntamientos, es posible generar cambios importantes, ¿no? Tercera reflexión que quería compartir con vosotros, y ya también voy acabando mi intervención. Y esta ya tiene que ver más con la propia experiencia, ¿no?, personal de gobierno durante 2003 y 2011, ¿no?, estos 8 años en los que a mí me tocó ser responsable del conjunto de las políticas sociales en Barcelona como concejal y después como teniente de alcalde, ¿no? ¿Hasta qué punto las correlaciones de fuerzas, ¿no?, o las composiciones políticas de los gobiernos locales también son, ¿no?, una variable explicativa de una u otra dirección en los procesos de transformación de las ciudades? Yo creo que sí que es importante, ¿no? En Barcelona, por ejemplo, hasta el año 2003 había existido siempre un gobierno municipal
formalmente plural, pero muy hegemonizado por una fuerza política, por el Partido Socialista, ¿no?, que había prácticamente rayado las mayorías absolutas, ¿no? A partir del 2003 se produce un proceso de pluralización, ¿no?, de las fuerzas políticas, con una disminución importante del apoyo político al Partido Socialista y un incremento importante del apoyo político tanto a Iniciativa Verds como a Esquerra Republicana. Y por lo tanto, a partir del 2003, por primera vez tenemos también a la práctica gobiernos de coalición, ¿no?, con procesos importantes de negociación interna y de incidencia en las políticas públicas del conjunto de partidos, de fuerzas que conforman el gobierno de la ciudad, ¿no? De hecho, hasta 2003, la relación entre la fuerza mayoritaria, el Partido Socialista, y las dos minoritarias era de 20 a 5 y a partir del 2003 es de 15 a 10, digamos, ¿no? Se produce un proceso de mucha más horizontalidad en la capacidad de incidencia de cada fuerza política. A partir de ahí, tres elementos, y ya digo, seguramente más centrados en lo que fue nuestra propia experiencia de gobierno, pero que creo que demuestran la hipótesis de la capacidad de incidencia, ¿no?, de las políticas municipales para transformar la ciudad. 2003-2011 es un proceso hasta 2003-2007 donde tenemos un crecimiento económico importante en España, pero con elementos de desigualdad y de precarización, ¿no?, de la base de crecimiento económico importante. Ahora lo sabemos, burbuja inmobiliaria, burbuja financiera, etcétera, y a partir del 2007 hasta el 2011, pues una irrupción, ¿no?, de la crisis económica, de la recesión importante, ¿no? Fijaros que, lo comentaba anteriormente, ¿no?, hemos construido un conjunto de políticas sociales y un estado de bienestar en España históricamente con muy poca presencia de lo local, de lo municipal, ¿no? Ha pivotado mucho, ha descansado mucho sobre el Estado y sobre todo sobre las comunidades autónomas, que se han convertido en las grandes prestadoras de los servicios del estado de bienestar. En Barcelona hacemos una opción por construir, por articular una dimensión municipal, una dimensión de proximidad muy potente del estado de bienestar. Yo creo que eso es algo importante en la medida en que el propio cambio social, la propia complejidad de las estructuras sociales, la diversificación de las formas de convivencia, un ciclo de vida de las personas donde desde la emancipación juvenil hasta el envejecimiento las pautas son muy diferentes a lo que era, ¿no?, la sociedad tradicional, eso nos lleva a hacer pensar que lo municipal, las políticas de proximidad sobre lo social, sobre la convivencia, es positivo que ganen peso en relación a lo autonómico y a lo estatal. Y ahí hacemos un esfuerzo muy potente, desde una red de escuelas de educación infantil en la ciudad, a universalizar y garantizar el derecho al acceso a los servicios sociales, políticas de vivienda pública, inclusión laboral, etc. Un segundo componente importante es el giro también hacia lo ambiental, ¿no?, es decir, hacia las ciudades como ámbitos donde deben abrirse paso los valores de la ecología urbana, ¿no?, y por lo tanto como espacios de creación de un espacio público sostenible, de una movilidad sostenible, como oportunidades, ¿no?, de transición energética hacia las energías renovables, de lucha contra el cambio climático, a través de políticas públicas de proximidad. Para poneros algún ejemplo, desde 2003 en Barcelona funciona la ordenanza municipal solar térmica, ¿no?, que obliga a que cualquier nueva construcción, ¿no?, debe tener placas solares térmicas, y eso ha producido una expansión, ¿no?, una expansión de la superficie solar térmica muy importante, ¿no?, pues a raíz de miles de metros cuadrados cada año, o unas políticas de movilidad que han intentado desplazar, ¿no?, la movilidad de la movilidad privada a la pública y de la motorizada a la no motorizada, a través, pues, de amplios espacios de peatonalización, etcétera, que provoca que hoy de cada 100 desplazamientos en la ciudad, en Barcelona, pues 45 se hagan a pie, 35 en transporte público y 20 en transporte privado, ¿no?, cuando prácticamente 20 años antes los porcentajes eran totalmente contrarios, ¿no? Y finalmente, una pregunta clave también fue, recuerdo, 2003-2004, éramos ya conscientes, ¿no?, de los procesos de modernización urbana, de cambio en las bases sociales y culturales en la ciudad, y la pregunta era hasta qué punto era importante
dirigir, regular, acompañar esos procesos con políticas públicas, ¿no? Bueno, pues el proceso de envejecimiento de la población, ¿no? Conllevó nuevos servicios públicos de atención domiciliaria, de teleasistencia, de apoyo comunitario a las personas mayores, ¿no? O el mismo proceso de transición hacia la multiculturalidad, hacia la heterogeneidad cultural de la ciudad, llevó también la necesidad de tener políticas potentes de acogida, de empadronamiento activo de la población que llegaba a la ciudad, de convivencia intercultural, de acceso al conjunto de servicios públicos con independencia de la situación legal o administrativa de las personas, de universalización de programas municipales como las becas comedores en las escuelas de la ciudad para que no se produjera, ¿no?, una competencia por el acceso a recursos públicos escasos que podía tener una lectura de carácter étnico en los barrios. Bueno, por lo tanto, sí, ¿no?, la opción de acompañar esos procesos de cambio, de modernización social a través de políticas públicas potentes, ¿no? Y finalmente, yo hablaba también de que se producen en estos últimos años procesos de reactivación del capital y de las redes sociales y, por lo tanto, también la necesidad de avanzar hacia nuevos esquemas de gobernanza participativa de proximidad, ¿no? Es decir, de buscar espacios nuevos de interacción entre lo institucional y lo social a través de espacios públicos compartidos, ¿no?, con toda la dificultad que tiene eso, pero Fernando, comentabas, por ejemplo, en la presentación que habíamos puesto en marcha un acuerdo ciudadano por una Barcelona inclusiva que en la práctica consiste en que las políticas de inclusión social dejan de ser monopolio de lo institucional y pasan a ser coproducidas entre lo institucional y lo social a través de redes de acción temáticas, desde la inserción laboral hasta el apoyo a familias cuidadoras, pasando por la acogida de personas inmigrantes, donde los recursos y los técnicos municipales y las entidades de base social que trabajan en esos campos conciertan, ¿no?, acuerdan presupuestos, recursos, objetivos, instrumentos de acción, ¿no? Y por lo tanto se genera un espacio de gobernanza que intenta canalizar las nuevas energías sociales y transferirlas también a las políticas públicas, ¿no? Por lo tanto, en síntesis, ¿no?, creo que sí se puede, ¿no?, generar procesos de transformación de las ciudades desde los gobiernos municipales. Es importante generar, ¿no?, marcos normativos, legales, que puedan potenciar o habilitar la posibilidad de esos procesos, pero en definitiva también son, ¿no?, las voluntades políticas desde las fuerzas políticas o las coaliciones gobernantes y la capacidad de incidencia de las redes de acción social los que finalmente concretan esas capacidades. Finalmente, si durante los años 90 y principios de los años 2000, yo creo que se da un proceso de repolitización de las políticas públicas locales, seguramente ahora, en 2015 y ante las nuevas elecciones municipales, estamos ya en otro escenario donde la repolitización se proyecta sobre los actores y sobre las reglas del juego. La existencia, la irrupción, ¿no?, de nuevos espacios políticos, de nuevas candidaturas locales, ¿no? Pues en Barcelona estamos construyendo una nueva candidatura local, ¿no?, Barcelona en Común, ¿no? O, como sabéis, en otras ciudades pues puede ser el Ahora Madrid, el Valencia en Común, el Ganemos Córdoba, etcétera, ¿no? Es decir, irrumpen, ¿no?, nuevos actores políticos que ya no pueden explicarse solamente por las lógicas políticas tradicionales, ¿no?, y que es verdad que hoy tienen configuraciones y geometrías variables en cuanto a sus propios componentes, ¿no?, pero es verdad que hay un nuevo sistema de actores locales que por primera vez consideran que la intervención política institucional es importante para poder generar procesos de cambio de acuerdo a lo que es su propia trayectoria y sus propios modelos. Por lo tanto, no solamente se produce una repolitización en las políticas de los actores tradicionales, sino que emerge un nuevo sistema de actores, y un nuevo sistema de actores que no solamente plantean la necesidad, ¿no?, de determinadas políticas, sino de un cambio en las propias reglas del juego, ¿no?, en las
la propia institucionalidad y, por lo tanto, pues procesos de construcción de nueva institucionalidad local, de nuevas formas de hacer política, de nuevas formas de plasmar institucionalmente las relaciones entre lo político y lo ciudadano, entre lo institucional y lo social. Lo que salga de ahí ya veremos, pero en cualquier caso yo creo que son cambios que van a ir también bueno, pues asentándose y que dentro de unos años no vamos a poder obviarlos si queremos seguir explicando pues hasta qué punto, ¿no?, lo local explica procesos de transformación en nuestras ciudades. Yo, si os parece, lo dejo ahí. Gracias. Preguntas. Joan. Yo hay dos políticas concretas que me gustaría que nos hicieras un poquito de reflexión, porque me parece que es posible establecer algunos paralelismos, ¿no? O por lo menos, digamos, sacar algunas lecciones, digamos, de la experiencia de Barcelona y la de Córdoba, ¿no? La primera es el turismo, ¿no? No sé tú dónde la colocarías. ¿La colocarías, digamos, en esas cosas que, en la variable política, ¿no? Si eso fue una apuesta política del gobierno municipal o fue una de esas fuerzas de la globalización y del mercado, ¿no? Que las Olimpiadas colocaron a Barcelona en el mapa mundial y eso provocó, digamos, una afluencia de turismo más allá de que se quisiera o no se quisiera desde el gobierno. En todo caso, eso cambia radicalmente la ciudad y tiene toda una serie de consecuencias, seguro que en positivo y en negativo, ¿no? Seguro que tiene influencia en positivo clarísima, digamos, en el crecimiento económico, pero que también tiene unos efectos negativos que, por ejemplo, en la última legislatura se han visibilizado mucho, han generado contestación, etcétera, ¿no? En la medida en que en Córdoba eso está ocurriendo, ¿no? En parte ya fue una apuesta del gobierno anterior con el tema de la capitalidad cultural, pero ha sido muy claramente por parte del gobierno actual nuevo, ¿no? O sea, toda la apuesta del crecimiento económico ha ido enfocada en torno al sector turístico. Yo creo que nos hicieras alguna reflexión sobre ese tema sería interesante, ¿no? La otra sería la política de participación, ¿no? Son dos ciudades que han sido referentes, ¿no? Por lo menos, digamos, dentro del contexto español y probablemente fuera un poco también, ¿no? De ser dos de las ciudades más vanguardistas en políticas de participación. Y sin embargo, habría la posibilidad, ¿no? De, visto en perspectiva desde hoy, de tener una cierta lectura agridulce, ¿no? De todo ello, ¿no? Es decir, pues eso, en Córdoba ocurre lo que ocurre en muchas otras ciudades, ¿no? Hay un cambio de gobierno, el nuevo gobierno destruye, digamos, lo anterior y no encuentra ningún tipo de contestación social del tema, ¿no? Con lo cual da la sensación de que fuera una política muy del gobierno local, ¿no? Sin complicidad, sin contar con un nivel de complicidad suficiente, digamos, por parte de la ciudadanía. Y en el caso de Barcelona, pues no sé exactamente cuál es el diagnóstico, no he seguido tanto exactamente qué es lo que ha ocurrido, pero por lo menos, digamos, hubo un elemento más mediático que aquí escuchamos todos, ¿no? Que fue el episodio del referéndum de la Diagonal, ¿no? Seguramente de la última década, ¿no? Lo más conocido en políticas de participación de Barcelona, digamos, que sale mal, que es una pequeña bomba, ¿no? Que explota, digamos, al gobierno local, ¿no? Yo creo que si nos hicieras un poquito de reflexión sobre esas dos políticas en concreto sería interesante. Muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Acumulamos o respondo? O cómo? ¿Respondo? Sí. Vale. Bueno, pues sí, dos de los temas que no he mencionado, sobre todo el de turismo, pero que es muy, yo creo que sí, que es muy significativo, ¿no? A ver, turismo. En Barcelona, en principio, el turismo fue efectivamente una fuerza muy extralocal, muy global, muy de mercado, ¿no? Digamos, es verdad. Seguramente los Juegos Olímpicos y algún otro elemento ponen Barcelona en el mapa y, por lo tanto, los operadores turísticos ven ahí pues sí, una oportunidad de negocio, una oportunidad de generación de crecimiento económico importante y, por lo tanto, el turismo empieza a estar presente como un vector del modelo económico urbano con un peso importante en el PIB de la ciudad, ¿no? Alrededor del 20% del PIB de la ciudad se genera en el sector del turismo, ¿no? Bueno, hasta ahí no deja de ser, digamos, un elemento económico, ¿no?
Pero es verdad que los impactos urbanos del turismo pronto empiezan a emerger con mucha fuerza. Impactos urbanos que ya no son todos ellos tan, y lo comentaba Joan, ya no son todos ellos tan positivos, ¿no?, como la simple lectura económica, digamos, ¿no? Cuando el turismo se concentra en determinadas zonas, la presión sobre la sustitución, ¿no?, de tejido residencial por tejido económico vinculado al turismo es muy importante. La sustitución del tejido comercial tradicional, ¿no?, por nuevos usos vinculados al turismo es muy importante. Los mismos impactos que la presencia del turismo genera sobre las redes de convivencia en los barrios es muy importante, ¿no? Y por lo tanto ya no es solamente una realidad económica, ¿no?, sino que el turismo pasa a impregnar, digamos, la realidad urbana y los impactos, a veces en el equilibrio entre los positivos y los negativos, pues los negativos llegan a ser más importantes que los positivos y eso produce elementos de contestación social y urbana. Este verano en Barcelona vivimos un episodio de contestación social en un barrio, en la Barceloneta, ¿no?, en uno de los barrios más presionados por el turismo, como hacía mucho tiempo que no se vivía, ¿no?, desde el punto de vista de la propia comunidad, ¿no? Y bueno, pues sí, lo que es una variable económica positiva, etcétera, empieza a vivirse, ¿no?, como una realidad urbana muy problemática y con elementos de contestación social importantes. Y por lo tanto, ahí emerge también una pregunta de naturaleza política, ¿no? ¿Qué tipo de políticas públicas, ¿no?, pueden incidir para regular el encaje entre la ciudad y el turismo, ¿no?, y con qué objetivos, digamos, ¿no? Es decir, si la ciudad debe adaptarse, digamos, a la realidad del turismo, o es el turismo el que debe encajar, ¿no?, con un modelo de ciudad, ¿no?, definido sobre la base de unas prioridades y unos valores, donde el turismo debe regularse, no debe existir un marco de regulación pública potente para poder encajar, ¿no? Yo creo que en Barcelona llegamos tarde a poner encima de la mesa, ¿no?, la posibilidad de un marco de regulación pública del turismo. Llegamos tarde y muchos impactos del turismo sobre la realidad urbana fueron mucho más allá de lo que hoy, ¿no?, hubiéramos querido. Ciutat Vella, que es el distrito, ¿no?, más presionado por el turismo, ha sufrido ya procesos de sustitución de su tejido comercial o de su composición residencial difícilmente reversibles. Cuando empiezan a existir políticas públicas de ciudad y turismo, sí que es posible empezar a regular esos efectos, ¿no? Por ejemplo, planes de usos en los barrios, ¿no?, en donde a partir de la capacidad, ¿no?, de definir usos en los barrios pueden preservarse, pueden blindarse, ¿no?, determinados usos residenciales, comerciales, económicos de los impactos del turismo, ¿no? O, por ejemplo, los impuestos, las tasas turísticas, ¿no?, de carácter compensatorio, ¿no?, vinculadas a la compensación de los efectos que el turismo tiene sobre la utilización de los servicios públicos y de los espacios públicos en la ciudad. O, por ejemplo, poner límites, ¿no?, a la existencia de viviendas, de apartamentos de uso turístico, con un determinado porcentaje o con un determinado valor absoluto en cada uno de los barrios de la ciudad u otros instrumentos, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es necesario y posible, ¿no?, generar políticas de regulación pública de los impactos del turismo para que el turismo encaje con un modelo de ciudad definido más allá de esos impactos, ¿no? Es posible, ¿no? Yo me temo que en Barcelona, bueno, hemos llegado tarde en algunos aspectos y otros hoy sí que se están regulando desde las políticas públicas y, en cualquier caso, mi reflexión para cualquier otra ciudad, ¿no?, que esté en un proceso quizás más embrionario o más emergente de los impactos del turismo es que eso acceda a la agenda pública municipal como una prioridad, sí, porque seguro que los impactos económicos se van a transferir a impactos de carácter urbano, social, comercial, convivencial, etcétera, y por lo tanto es muy importante que existan, ¿no?, políticas con capacidad de regular de manera preventiva los efectos del turismo. Sobre el tema de
de la participación. Yo estoy de acuerdo con lo que comentabas, ¿no? Esta lectura agridulce. Yo creo que en Barcelona, efectivamente, lo que ha sucedido es que después, seguramente, de una primera década en donde un poquito las complicidades, ¿no? Entre los movimientos sociales o el tejido social y las políticas públicas fueron muy elevadas, durante un cierto periodo de tiempo, y yo creo que el referéndum de la Diagonal es verdad, ¿no? Que es la expresión más clara. La infraestructura participativa se define más como una política pública, que no como un conjunto de espacios, ¿no? Con autonomía, sentidos como propios y apropiados por el tejido social y por el conjunto de actores sociales para poder incidir, para poder influir, para poder generar un espacio compartido en la coproducción de políticas públicas. Y seguramente ese desencaje, ¿no? Se expresa, pues sí, en un referéndum en el que seguramente los actores los actores y el tejido más tradicional, ¿no? Pues en el caso de la Diagonal, los movimiento sindical o el movimiento de defensa del transporte público apuestan, ¿no? Por jugar al referéndum y por pedir el voto para una de las opciones, pero en cambio la ciudadanía y las nuevas organizaciones sociales apuestan por considerar que el referéndum les daba voz para decir: aquí estamos nosotros y no estamos con vosotros. Hay un desencaje de percepciones, de prioridades y por lo tanto la necesidad de formular un nuevo esquema de gobernanza participativa, ¿no? Y yo creo que eso es una asignatura pendiente, ¿eh? Yo hablaba del Acuerdo Ciudadano por una Barcelona Inclusiva o de algún otro ejemplo que creo que puede empezar, digamos, a reconfigurar, ¿no? La participación ciudadana como un proceso más bottom-up que top-down, ¿no? Más de abajo arriba que de arriba abajo. Pero sí, yo creo que esa sensación, ¿no? De que el modelo de participación ha operado más como una política pública que puede cambiarse por otra política pública sin demasiadas resistencias, es una realidad que ha existido, pues seguramente tú comentabas el caso de Córdoba y también en el caso de Barcelona. Yo creo que la esperanza es que la reactivación también de las redes y del tejido social, por lo menos en Barcelona, puede ser también una magnífica oportunidad para reconfigurar nuevos espacios de participación. Estoy convencido. Bien. Sí. Sí. Ajá. Ajá.
Sí. Sí, sí, sí. Participación social y por tanto estamos hablando de que se pone dinero del ayuntamiento, se pone financiación de la y también ponen dinero los otros, o es básicamente a base de voluntariado. Detalles acerca de cómo se gestiona económicamente ese modelo de política social. Por estas dos cosas ya. Muy bien. Muy bien. ¿Respondo ahí? Sí. Vale. Sobre lo cultural. En Barcelona, durante seguramente una primera fase del gobierno local democrático, yo creo que hubo una cierta equivalencia entre lo urbano y lo cultural, ¿no? Es decir, donde los propios procesos de transformación urbana tenían una narrativa o un discurso muy cultural para explicarse, ¿no? Quizás pueda parecer una anécdota, yo creo que no lo es, y seguramente el pope de la transformación urbana y urbanística de Barcelona era simultáneamente el concejal de urbanismo y el concejal de cultura, Oriol Bohigas. Yo creo que es muy significativo que Oriol Bohigas es el referente de la transformación urbanística y de la transformación cultural de la ciudad, ¿no? Es decir, una cultura muy desinstitucionalizada desde el punto de vista de los equipamientos culturales, pero en cambio un relato, una narrativa muy cultural para explicar cambios de transformación urbana, ¿no? La resignificación de la ciudad, de sus espacios públicos, ¿no? La recuperación de patrimonio urbano, ¿no? A partir de transformación urbanística, pero con un fuerte contenido cultural, ¿no? Yo creo que ahí se dio un empujón muy, muy fuerte, ¿no? Claro, cuando eso de alguna forma ya está, ¿no? Sí que es verdad que hay un periodo donde las políticas culturales en Barcelona se llenan de interrogantes, de muchas preguntas y de pocas respuestas. Yo creo que realmente hubo, ¿no? un problema de dotar de sentido a las políticas culturales en la ciudad. Y ahora seguramente hay como dos tendencias o dos elementos de política pública cultural en marcha. Una que tiene que ver más con la consolidación, ¿no? De una red de equipamientos culturales en la ciudad, pero que tienen un carácter que va mucho más allá de lo local, ¿no? Y que puede ser pues, desde el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, el Museo Nacional de Arte, el Museo Picasso, la Fundación Tapias, etcétera, digamos, ¿no? Es decir, de situar a Barcelona como un referente global, ¿no? En materia de grandes equipamientos culturales. Y otro elemento que en Barcelona también siempre ha tenido importancia, pero que seguramente durante los primeros años de la política municipal democrática quizás dejó de tenerla, que son todos esos elementos de cultura, de creatividad y de cultura popular y de base que seguramente pues engarzan con la tradición histórica del movimiento obrero libertario, del ateneísmo, ¿no? De los movimientos de renovación pedagógica, ¿no? Todo eso, y que ahora emerge también a través de nuevos ateneos, ¿no? De nuevos equipamientos culturales, de barrio, de distrito, muy promovidos desde un tejido social de carácter cultural, y que por primera vez se plantean también políticas públicas de apoyo, de diálogo, de interacción con todo eso, ¿no? Y seguramente eso conecta un poquito con el tema del Acuerdo Ciudadano por una Barcelona inclusiva, porque, fíjate, una de las redes de acción del Acuerdo Ciudadano es la red de cultura por la inclusión social, ¿no? Que es cómo los equipamientos culturales no aterrizan en un territorio y le dan la espalda, ¿no? Sino cómo los equipamientos culturales también dialogan e interaccionan con las necesidades sociales, culturales, convivenciales del territorio en el que se asientan, ¿no? Y por lo tanto cómo pues, la presencia del MACBA o del Centro de Cultura Contemporánea en el Raval de Barcelona no es solamente una implantación que vive de espaldas al barrio y que puede producir procesos de gentrification, ¿no? De sustitución poblacional, sino que puede tener también un compromiso
¿no?, con la calidad de vida y con la fijación, ¿no?, de la población tradicional que vive en el barrio, con la utilización de los equipamientos culturales como espacios de inclusión social, de participación del barrio en la programación cultural, etcétera, ¿no? Todo eso. De hecho, el acuerdo ciudadano sí se plantea como un proceso de colaboración público-privada. Nosotros no utilizamos la expresión público-privada, sino la expresión institucional-social, porque consideramos que lo institucional no monopoliza el espacio público, ¿no?, sino que lo público tiene una dimensión institucional y una dimensión social, ¿no? En todo caso, lo privado sería lo mercantil o lo lucrativo, ¿no? Pero lo que no es mercantil ni lucrativo es público y, por lo tanto, hay una dimensión institucional y una dimensión social. Y se plantea no tanto como el apoyo de lo institucional a procesos de voluntariado o a entidades sociales, sino como espacios que se corresponsabilizan en la elaboración de una política y en su implementación a través de servicios públicos, ¿no? Por ejemplo, si el ayuntamiento tiene una red de viviendas de inclusión social, pues es importante abrir esa red de viviendas de inclusión social a que las entidades que trabajan pues, con personas sin techo, por ejemplo, puedan derivar, ¿no?, su población usuaria hacia la red municipal. De la misma forma que si una entidad está trabajando con educadores de calle, con población en exclusión en un barrio de la ciudad, quizás no tiene sentido que el ayuntamiento tenga sus propios educadores de calle y que en cambio reconozca, ¿no?, esos educadores de calle de una determinada entidad, pero no solamente lo reconozca desde el punto de vista pues, de un apoyo económico, sino que exista un convenio, un contrato programa, un marco, ¿no?, donde la entidad y el ayuntamiento compartan, ¿no?, unos determinados objetivos, unas determinadas metodologías de intervención, ¿no? Eso es un poquito la filosofía del acuerdo ciudadano, ¿no? Y bueno, yo creo que es una filosofía que se ha ido concretando y que ha empezado a tener concreción y a tener sentido, y de ahí un poquito conectando con lo que comentaba antes Joan, yo creo que ese puede ser, ¿no?, uno de los elementos que reactiven también un modelo de participación diferente a la participación tradicional, donde los operadores no institucionales de la participación no son solamente los representantes de intereses, sino sobre todo, principalmente, los agentes que operan en el territorio. Sí, sí. Y puesto que de cara al futuro, y hay buenos ejemplos ya a nivel mundial, el bienestar de la población urbana va a depender bastante de ese. Entonces, desde el punto de vista de la formación académica y de su experiencia municipal, de la experiencia de gobierno municipal, que sí me gustaría la respuesta en dos sentidos. De un punto de vista global y luego, es decir, la integración de territorio geográfico de territorio con lo urbano, y desde el punto de vista de Barcelona, es decir, hasta qué punto, aunque no haya sido competencia concreta, se ha tenido en cuenta, se ha valorado y qué se ha hecho, aunque sea someramente, de una gran ciudad, la segunda ciudad de España, esa visión del territorio, de lo rural, integración rural-urbana. A ver, algunos comentarios, ¿no? Aunque no, la verdad es que no es el campo en el que he trabajado y en el que más me he especializado, pero creo que la reflexión es muy interesante y es una reflexión que va ganando peso, ¿eh? En Barcelona va ganando peso porque, aunque sí que es verdad, es decir, Barcelona tiene un término municipal relativamente pequeño, es muy densa, desde el punto de vista urbano, pero en lo que sería más la ciudad metropolitana, en el continuum urbano de la ciudad, hay dos grandes espacios no urbanizados y además preservados desde el punto de vista de sus usos no urbanos,
lo que sería toda la Collserola, ¿no? la sierra de Collserola, el Tibidabo, ¿no? Digamos ese gran parque central metropolitano, y después todo lo que sería el delta del Llobregat, con su gran parque agrario, en el entorno del aeropuerto del Prat, etc., ¿no? La reflexión que se está llevando a cabo desde el punto de vista de las políticas públicas es, por una parte, desde el punto de vista de las políticas ambientales, ¿no? Y por lo tanto de preservación, ¿no? De los espacios naturales y de la renaturalización de la ciudad, ¿no? A través de políticas de verde urbano, no como un elemento decorativo, sino como un elemento estructural, digamos, ¿no? Es decir, si los servicios públicos de bienestar de proximidad son elementos estructurales que definen el modelo de ciudad, ¿no? También como la renaturalización, el verde urbano, ¿no? La preservación de las grandes zonas naturales, en tanto que parques naturales forman también parte del modelo de ciudad, y por otra parte todo las políticas de agroecología urbana, digamos, ¿no? Hoy ya existe en Barcelona una red muy importante de huertos urbanos, tanto de iniciativa comunitaria como de iniciativa municipal. Es decir, existe una política pública de huertos urbanos, de parcelas urbanas, ¿no? Que se han quedado al margen, ¿no? De los procesos de urbanización o de especulación urbanística, y que han generado parcelas de huertos urbanos que además están siendo trabajadas, ¿no? En parte por entidades sociales, de personas mayores, de personas con diversidad funcional, y que por lo tanto también forman parte de procesos de inclusión social, o huertos comunitarios que a veces se sitúan en el centro de estrategias de planes de desarrollo comunitario en determinados barrios de la ciudad. Por lo tanto, esa es una dimensión de la política. Y también a nivel más metropolitano, pues la preservación, por ejemplo, del parque agrario del Delta del Llobregat. Durante este mandato hemos tenido un gran conflicto, y es que, no sé si os ha llegado, os acordáis de lo que fue Eurovegas, ¿no? Que primero se intentó implantar en el Delta del Llobregat en Barcelona y después se fue a Madrid. No sé cómo estará, lo de Madrid ahora no sé exactamente, pero bueno, hubo un conflicto muy importante porque hubo un intento, ¿no? De implantación de Eurovegas en el parque agrario del Delta del Llobregat, con lo que eso hubiera significado de sustitución, ¿no? De usos de agricultura periurbana hacia usos, pues en ese caso terciarios, ¿no? De economía de casino, de lo que fuera, ¿no? Y cómo el argumentario, el imaginario y el proceso de movilización, yo creo que jugaron un papel muy importante, ¿no? Para ganar la batalla Eurovegas, ¿no? Y yo creo que a partir de ese triunfo se ha producido un salto cualitativo, ¿no? En el imaginario y en la necesidad de preservar esos usos agrícolas periurbanos y dotarlos también de un sentido más ecológico y, por tanto, de fortalecer, ¿no? La agricultura ecológica urbana o periurbana como un componente también de lucha contra el cambio climático y de procesos de soberanía y de seguridad alimentaria, ¿no? Y por lo tanto, pues redes, ¿no? De comercialización de proximidad y yo creo que también el actual momento de crisis y los impactos de la crisis, incluso llegando a situaciones de riesgo de malnutrición en determinados colectivos en situación de exclusión social, llevan a conectar, digamos, ¿no? Políticas sociales y políticas agroalimentarias, y ir dotándonos, ¿no? De un nuevo modelo también alimentario en la ciudad, donde estos componentes, ¿no? De utilización de los espacios agrícolas pues pasen a formar parte de las políticas públicas municipales, ¿no? Yo creo que es un campo emergente, pero en donde ya empieza también a haber realidades, y por lo tanto sería otra dimensión a añadir, digamos, ¿no? A esa posibilidad, ¿no? de transformar desde lo local, ¿no? Incluso de transformar desde... tú comentabas, y yo creo que es muy importante la idea, ¿no? De las políticas públicas a veces como mediadoras, ¿no? Entre procesos globales y el modelo de ciudad que quieras tener, ¿no? Y seguramente hay muchas políticas locales que es verdad que juegan ese papel mediador, y otras políticas locales que pueden, digamos, activar procesos endógenos, ¿no? Que si no es a través de las políticas locales no van a activarse, digamos, ¿no? Y que, bueno, pues si no se activan no pueden jugar un papel proactivo, ¿no? De cambio, de transformación. Yo creo que ahí esas políticas de agricultura urbana y de soberanía alimentaria pueden ser un campo enormemente interesante y emergente de transformación de las ciudades también. Yo quería voy a hacer una pregunta muy breve, un poco provocativa, por animar un poco a ver.
Muy bien. Muy bien. Ujú. Ujú. Ajá. Sí, sí, sí. Ujú. Ujú. Yo creo que es muy interesante y el proceso que estamos viviendo ahora en concreto en Barcelona, ¿no? Con el nuevo espacio que significa Barcelona en Comú y la candidatura de Ada Colau, yo creo que tiene una parte muy importante también de aprendizaje mutuo, ¿no? De, de cruzar, ¿no? Miradas sobre la ciudad, ¿no? Que seguramente habían vivido de manera segmentada y que ahora empiezan a ponerse en contacto, ¿no? Y aparece algo nuevo, ¿no? Porque es verdad que hay una parte, ¿no? de lo que hoy es Barcelona en Comú, que nunca se había planteado la intervención institucional, ¿no? Que incluso en su narrativa, en su discurso, en su relato, ¿no? Había llegado pues sí, a considerar que las variables de política pública no tenían capacidad para transformar y que en cualquier caso los grandes efectos del mercado sobre la ciudad en forma de gentrificación, de exclusión, etcétera, habían estado el elemento predominante, ¿no? Y por otra parte, pues bueno, una cultura que sí que habíamos considerado, ¿no? Que las políticas públicas locales y la intervención institucional, ¿no? Podían generar no solamente dinámicas correctivas, sino dinámicas de transformación y de cambio para generar cohesión social, para generar sostenibilidad urbana, para generar, ¿no? Participación, etcétera. Y que en cambio quizás esas políticas, ¿no? No habían generado espacios de complicidad, ¿no? Y habían sido políticas, pues bueno, excesivamente jerarquizadas en su proceso de elaboración y de implementación, ¿no? Esas dos realidades pueden seguir viviendo de forma segmentada o pueden confluir, ¿no? Nuestra apuesta en Barcelona ha sido porque confluyan. Y bueno, yo soy un gran convencido de la confluencia, ¿no? Y del enorme interés que tiene el espacio de Barcelona en Comú, ¿no? Porque creo que es el espacio de confluencia entre lo políticamente organizado y lo ciudadano, lo preexistente y lo emergente, ¿no? Pero compartiendo, ¿no? Un conjunto de valores, ¿no? Que permite la confluencia, siempre y cuando, ¿no? Exista voluntad de cruzar miradas, de reconocimiento mutuo, de aprendizaje, ¿no? De generación de procesos de confianza, de construcción de procesos de confianza a partir del reconocimiento de las aportaciones, ¿no? De los diferentes actores, ¿no? Es mucho más fácil de decir que de hacer, digamos, ¿no? Es decir, el proceso de construcción de todo eso no es nada fácil y lo que se está construyendo hoy en Barcelona no se construye sin dificultad, digamos, ¿no? Yo estoy participando muy en el proceso, ¿no? Y por lo tanto vivo las dificultades del proceso, ¿eh? Y las contradicciones y las tensiones que se dan, ¿eh? Porque yo creo que hoy todavía existe, ¿no? Un cierto déficit de reconocimiento mutuo y de creación de confianza entre eso, lo preexistente y lo emergente, entre la dimensión más ciudadana y la dimensión más políticamente organizada, pero en cualquier caso sí que creo
que se está dando hoy en Barcelona un mínimo que permite, digamos, esa confluencia, ¿no? Y que puede permitir que que por primera vez, ¿no?, la expresión de lo que ha significado la contestación ciudadana, ¿no?, y de lo que ha significado la expresión de la izquierda transformadora con presencia institucional, ¿no?, en un espacio de confluencia como es Barcelona en Comú, pues pueda disputar la batalla por la alcaldía de la ciudad. No sé si Barcelona en Comú ganará las elecciones o no, pero yo creo que hoy ya está asentado en el imaginario de la ciudad que Barcelona en Comú tiene capacidad para disputar la alcaldía de la ciudad. Y que en Barcelona las elecciones van de eso, van de si continuará el actual gobierno municipal o Barcelona en Comú ganará las elecciones. La ciudadanía decidirá, yo no sé qué pasará, pero en cualquier caso, ese imaginario yo creo que que existe en la ciudad. Y bueno, no sé qué pasará en las elecciones y no sé qué pasará el día de después, digamos, ¿no? Es decir, si lo que se ha ido construyendo, ¿no?, un buen resultado electoral lo puede consolidar o un mal resultado electoral puede hacer que las dinámicas otra vez de tensión, ¿no?, puedan, pues, otra vez desilvanar lo que se ha ido articulando. No lo sé, porque el proceso no es fácil, pero en cualquier caso es un proceso realmente existente, ¿no?, digamos, y no sé, ya un poquito al detalle, ¿no?, las sesiones que estamos haciendo de debate y de formación, ¿no?, de los componentes ciudadanos de Barcelona en Comú por parte de los que hemos tenido responsabilidad institucional son enormemente interesantes, digamos, ¿no?, en las dos direcciones, ¿no?, porque bueno, yo puedo explicar, ¿no?, determinados procesos que no se conocían por parte incluso de los actores ciudadanos organizados, de la misma forma que esos actores ciudadanos pues pueden ejercer, ¿no?, de forma propositiva lo que ha sido un relato muy crítico y bueno, y eso yo creo que eso se va articulando y que tiene un enorme potencial. Claro, eso requiere también, pues sí, requiere empatía, ¿no? Y yo, por ejemplo, creo que formo parte de un espacio político que desde haber gobernado y desde tener un convencimiento muy claro de lo que hemos aportado en el gobierno de la ciudad, ¿no?, tenemos una posición pues muy empática, muy abierta, ¿no?, a los elementos de crítica, ¿no?, que esos movimientos ciudadanos realizan en torno al modelo, ¿no? De la misma forma que yo creo que todo lo que se está catalizando hoy alrededor de esos movimientos ciudadanos va creciendo la idea, ¿no?, de que no es verdad que antes de ellos nada, digamos, ¿no?, de que sería como excesivamente pretencioso no reconocer, ¿no?, cómo la ciudad ha ido dignificando también, ¿no?, las condiciones materiales de vida a partir del compromiso, ¿no?, de otras formas organizativas que han existido anteriormente y de ciertas complicidades entre esas formas y las políticas públicas, ¿no? Bueno, yo creo que todo eso es lo que hoy está ahí hirviendo, ¿no?, y espero que pueda tener pues un éxito electoral y más allá, ¿no?, dotarlo de un sentido estratégico, ¿no? Bueno, no, las encuestas son buenas, pero son encuestas, ¿no? No, las encuestas por ahora lo que sí que dan es ese imaginario de decir, ¿no?, o sigue el actual gobierno municipal o la alternativa es Barcelona en Comú, ¿no? Digamos, los espacios más tradicionales de la alternativa, ya sea el socialista o de Esquerra Republicana, etcétera, en las encuestas están bastante por debajo del espacio de Barcelona en Comú, bastante por debajo. Ahora, veremos. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Pues, si no hay ninguna pregunta, pues damos por cerrada la sesión de hoy y agradecerle, por supuesto, a Ricard su presencia aquí con nosotros. Gracias. No, gracias a vosotros.